prácticamente cerrando el año y como empezaron las primeras novedades que emanan del flamante gobierno nacional, está con nosotros el contador Luis Perazzi. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, ¿Cómo estás? Miguel. Un gusto en verte. ¿Serán pato de la boda otra vez los agricultores? Sí, en principio sí. Volvimos a las andanzas. Esto es típica medida del peronismo. Es recaudar para distribuir. Obviamente que nadie se fija en política fiscal, hasta ahora por lo menos. Pero voy a hacer un raconto primero de Guzmán, por ejemplo, que fue nombrado ministro de Economía, que es un funcionario que a lo mejor tiene la buena voluntad, que siempre estuvo en un escritorio y en un lugar de estudio, en un consultorio. Y si no tiene experiencia de no ha pagado nunca un sueldo, una quincena este muchacho, pero nadie le niega la capacidad, tiene sobrados méritos para estar donde está a lo mejor, y se ha rodeado con gente joven y de buena capacidad, pero se vio en principio en su único y primer mensaje al país, en el cual definió algunas cosas importantes. Primero dijo que la inflación había que bajarla de a poco, que era mucha lo que teníamos y que iba a tratar de hacer un plan integral para bajar la inflación de a poco. Eso es un tema que siempre le hemos criticado al gobierno anterior. También dijo que en el sentido de que si bien la inflación era poca, que si emitía dinero producía más inflación, es decir, defendió la no emisión por la cual estaban indiscriminada del por dinero. La cual ya algunas manifestaciones de otros funcionarios concordaban. Por supuesto, incluso últimamente, hoy mismo hemos escuchado en esta misma radio Mitre que hay funcionarios del Estado que se oponen a eso, quieren emitir dinero. Y hablo no de un funcionario cualquiera, de Marco del Pont. ¿Se recuerda usted que estuvo en el Banco Central y ahora está en la FIP? Mercedes Marco del Pont. Mercedes Marco del Pont. Eso dijo hoy o ayer, no sé. Y eso no es. Primero que no es el ámbito que yo tendría que opinar de este tema, pero bueno, hay mucha presión en el gobierno. Así que colisiona con la postura de Guzmán. Hay dos posturas importantes, dos posturas dadas. Lo que pasa es que la decisión de mejorar la posición fiscal, es decir, bajar el déficit fiscal, como lo llevó el gobierno anterior, es un costo político muy importante, del cual yo creo que el gobierno no está dispuesto a pagar. Al contrario, está dispuesto a generar dinero para abastecer, póngale a los jubilados, a los menores, a los que menos tienen, pero eso surgiría de aquello a la gente que ponerle plata en el bolsillo. Y claro, eso obviamente es así. Pero ahora cuando uno dice eso, ¿cuál es la pregunta fundamental? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿A quién recurrimos? Ya las arcas de los privados están agotadas. Y bueno, ¿quién cayó en esta volteada? Vamos a decir, el agro primero, después los bienes personales, impuestos, a lo mejor aumento de alguna alícuota de algún impuesto, que todavía no está nada claro, pero lo del agro salió a la luz ahora esta mañana, donde le aplican para la soja, llega al 27%. Eso sería la retención. La alícuota de retención. Imagínese, usted produce algo y ya le queda el 27% al Estado. Y después tiene que vender la soja, producirla y ganar plata para vivir. ¿Y otros impuestos a pesar de eso? Y los otros, nadie quitó nada de los demás impuestos. Y incluso se habla de alícuotas de renta y todo eso ya va a la parte provincial, porque las provincias también necesitan dinero. Claro. Estamos todos en la misma. Es decir, que país.
no solamente el que se debe escuchar el discurso del ministro de Economía Nacional, sino también de la economía aparte de las provincias, las economías regionales están pidiendo oxígeno, digamos, en ese sentido. ¿Y quién le va a repartir? El Estado Nacional. Antes creo que las provincias tuvieron 4 años de bonanza porque se les reconoció legalmente lo que pretendían. A costilla de endeudarse, el Estado le ha pagado a las provincias. Si lo trabajaron bien o mal, si lo invirtieron bien o mal, cada provincia debe saber. No sé cómo fue eso, pero bueno. Se habla de provincias que tienen depósitos enormes a plazo fijo, haciendo trabajar el dinero que tendrían que haber aplicado a obras, aplicado a la economía de cada provincia. Y bueno, eso no tiene una explicación real, ¿viste? Porque esa gente después generó votar nuevamente a este sistema de gobierno, ¿no? Y bueno, yo no estoy muy contento con estas medidas. Además, te quiero aclarar que también dentro de esas medidas están los microcréditos, que tanto habló el presidente y habló el ministro de Economía. ¿Cómo son esos? Y nadie lo conoce, pero son dinero que le van a dar a las personas, está bien, son sectores más humildes o de menores recursos, para emprender algo o para hacer algo. Nadie sabe cómo y cómo se va a legislar eso, pero dicen que la tasa va a ser del 2% anual, del 3% anual. Eso es regalarle el dinero. Con la tasa de inflación que tenemos, en 2 meses se le licúa en un mes, medio mes. Claro, y habrá muchos que utilizarán el nombre de gente que realmente lo necesite para meterse en... Bueno, eso es difícil de opinar, pero es muy factible que ocurra. Que suceda. Sí, no lo podemos predecir nosotros, pero... No, pues ya ha habido casos de gente... La experiencia nos dice... Le han ido a tocar el timbre, ni timbre tenía. Claro, sí, exactamente. Y eran poseedores de un crédito importantísimo. La Argentina es muy, muy afín a eso y pasan estas cosas así de engaños y de vivezas, sobre todo cuando hay reparto de algún beneficio, digamos, ¿no? Que puede ser económico, puede ser de otro tipo, pero realmente a nosotros nos perjudica, nos baja de la estantería, ¿no? En el orden sí. De gobernabilidad, por ejemplo, el flamante ministro de Hacienda sería, ¿no? Sí. Está enfrentado con las corrientes que en este momento comparten el gobierno, pero tienen otras áreas a su cargo. Mire, yo creo que el ministro tiene la mejor de las intenciones, porque es una persona que sale de un estudio, viene puro, pero no ha tenido rodaje político, porque también se necesita mucho muñeca política en este caso. Y yo creo que ahí en este país hay muchos intereses donde no lo van a dejar tranquilo en ese sentido, ¿no? ¿Y quién va a aceptar si él pone unas disposiciones muy duras de bajar qué sé yo, algún impuesto, no, bajar alguna retribución a todos estos intereses que hay dando vueltas? No creo que lo acepten, Para mí esto va a generar bastantes rispideces, porque todavía no empezó a rodar toda la economía. Claro. Estamos en los aprontes. Las leyes que están sacando y las van a sacar de emergencia son catastróficas para una parte de la población, para la otra a lo mejor lo beneficia. Pero esto es una rueda esto, ¿no? Esto sí tiene poco futuro, porque no está sobre base sólida esto, es repartir, sacarle a uno para darle al otro. No sé, yo no lo entiendo esto, porque nadie habla de producir y ganar con su propio esfuerzo la plata, ¿no? O el recurso. Ahora, no estamos como país sí, en condiciones de pedir préstamo a nadie. Yo no, porque se terminó eso, ya la Argentina no
no la quiere nadie, ni pasar cerca. Se vio solamente en la asunción del presidente. Yo creo que fue la asunción de donde menos autoridades internacionales han llegado a la Argentina. Y las que llegaron son de una imagen muy pobre, para no decir mala, ¿no? Sí. Y es una lástima porque nosotros habíamos encarado en un momento, teníamos muy buenas relaciones con los países centrales del mundo, que eran los que nos podían a lo mejor dar una mano, ayudar en la economía. Que, de hecho, el Fondo Monetario se vino acá y dio mucho más de lo que podíamos dar por influencia política de los países centrales. ¿Y era el préstamo más económico que siempre el Fondo, porque nosotros tenemos una mala costumbre de criticar al Fondo Monetario, pero es el salvador de todas las veces en la Argentina, porque es que cobra la tercera parte de la tasa de interés internacional, y el país, y nuestro país, con alto riesgo de cobrabilidad, primero que no nos prestan, y si nos prestan a tasas imposibles de pagar. Es así. Cuando una persona tiene dificultades en el retorno, es más riesgoso es, más caro es. Así que, miren, no estoy muy contento en este momento por este tema. Yo veo, Luis, que has anotado algunos ítems ahí, me gustaría que los fueras repasando. A ver, por ejemplo. Y yo estaba hablando de la ley de solidaridad, reconstrucción productiva, que tiene un título muy pomposo. Y es un poco lo que estábamos hablando nosotros. El tema es que hay que pagarle a los jubilados un poco más. Pero no, nadie dice que le hemos dado 2 millones de jubilaciones sin aporte a la gente. Así que hemos engañado a la gente. Hemos engañado a los contribuyentes también, porque nosotros tenemos que pagar más de aportes jubilatorios por culpa de gente que cobre y que no aportó nunca. Bueno, eso es un principio de solidaridad según el gobierno. Bueno, será así. Después, ¿quién paga esta fiesta? La pagan los impuestos, que se van a gravar en el caso de muchas empresas. Creo que va a haber más leyes, cargas sociales. Hoy ya hay una traba importante como dicen que hay muchos despidos, como solución que dan suspender los despidos y pagar el doble de indemnización. Doble indemnización. Eso no es solución, es penalizar a la gente, penalizar a la persona. Supongamos que yo cualquiera tenga una empresa, le va mal, tiene que cerrar, a su vez tiene que indemnizar a la gente en forma doble. No creo que sea la salida esa. Y después el otro pagador de toda esta fiesta es el campo. Siempre fue así, desde que existe peronismo, vamos a decir. Siempre fue en la zona más sensible, digamos. No sensible, sino la que afronta la situación. No, y la que se recupera más rápido después. Y se recupera y tiene tecnología, ya tuvo unos años muy buenos, del 2002 al 2008. Uno no se puede olvidar, ¿no? Lo que ocurrió en el 2008. Sí. La famosa 125. Mire, a mí me tocó estar en la presidencia de la Federación de Comercio e Industria. Fue una época bastante difícil. Y habían citado acá al mismo juez que ahora está retornando a las viejas historias acá en San Nicolás. Y en la Federación recibimos a muchas autoridades, no sé si políticas de ese momento o políticos. Hablo de Stolbizer, de la que fue ministra de Bullrich, del gobernador de Santa Fe. De toda esa gente fueron un día, porque tuvieron que venir a declarar acá a San Nicolás, y donde se refugiaron en alguna medida en nuestra Federación de Comercio de San Nicolás, que fueron a descansar, a charlar y los hemos atendido lo mejor que podíamos, ¿no? Porque algunos hasta almorzaron ahí y todo. Así que bueno, eso es un viejo recuerdo que tengo. Y ahora
después de 11, ¿cuánto? 11 años, Miguel. Claro. Vuelve a citar otra vez a gente o a volver a eso, no sé. Complicado el tema. Sí, porque eso tenían falta de mérito, ya no había más que tocar nada. El mismo juez vuelve para atrás. No lo puedo creer. Sí, cosas muy raras. Además, como vos lo decías, ya se han puesto en funcionamiento lo que se comentaba así como si fuese un rumor. Sí. Ya creo que personajes importantes que estaban con prisión preventiva ya a partir de hoy empiezan a quedar en libertad. Sí, sí. Al margen de si le corresponde o no, yo no sí, nosotros no podemos opinar, pero bueno, yo creo que de alguna manera tiene que hacer cumplir la ley, de alguna manera tiene que hacer cumplir la ley. Y después otro tema de que, por ejemplo, también que está dando vuelta es que la Iglesia quería un acuerdo social. Eso es muy típico de la Iglesia, de la política del peronismo o del justicialismo, que tiene una influencia y después se termina. Eso tiene un periodo... Sí, un par de primeras planas. Finito, sí. Pero es una propuesta de acuerdo de precios y salarios, que bueno, ¿quién va a decidir qué precio vale un producto y cuánto hay que pagarle al empleado, ¿no? ¿Cómo se decide eso? Achicamiento del Estado, no yo no he escuchado y deseo escuchar alguna vez que alguien se decida. Eso no es político y los políticos no van a tocar eso, me parece, lamentablemente. ¿Y sabe lo que pasa, Miguel Ángel? Lo que está pasando en todos los países de nuestro alrededor, Brasil mismo, ha hecho una reforma laboral importantísima, que a nosotros nos deja fuera de competencia, porque el costo laboral nuestro es mucho mayor. Claro, que supera, sí. Dice, en la competencia. Después hay reforma impositiva también importante, y van avanzando y se van adaptando a una economía nueva. Por ejemplo, reforma jubilatoria, donde hay países que están estirando la edad jubilatoria, y nosotros, bueno, estamos sufriendo las consecuencias de haber dado jubilaciones sin aporte a muchísima gente. Yo no voy a cuestionar que si hay gente que la necesita o no, pero dentro de ese barullo de gente debe haber gente un elevado porcentaje que no lo necesita, ¿me entiendes? Entonces no puede haber una fórmula mágica en eso. Así que bueno, hay que decidir eso. Los otros países están avanzando bastante en este tema, y producir en la Argentina va a ser casi imposible. O sea, vos te acordás que acá mismo, frente a estos micrófonos, vos un día hablaste vos justamente de las expectativas que había con el tema de Vaca Muerta y todo. Ahora parece que hubiera caído eso en un silencio en un tacho, forzoso. Porque bueno, yo tengo fe, porque designaron a Nielsen, creo, en YPF, y eso puede movilizar, pero están los políticos y el gobierno abocados a ver qué le podemos repartir a los que protestan más, por ejemplo, me parece a mí, y no se fijan en cómo vamos a producir nosotros algo. Eso es lo que tenemos. La minería, el petróleo, bueno, al campo lo estamos castigando porque se porta bien, y el petróleo también está medio ¿Qué pasa con la minería? Que están es decir, es cierto que ellos se llevan todo y no aportan nada. ¿Quién se lo autoriza? Yo no conozco mucho del tema. Lo único que pregunto, Chile y Argentina tienen la misma cordillera. Chile, el boom del cobre, viven del cobre. El 70% de su economía se basa en eso, cobrando una alícuota, un arancel, no sé cuál es la política de ellos. Y nosotros no nos cambió la aguja, no nos movió la aguja, con 2 o 3 grandes emprendimientos que hay en la cordillera. Y no sé si es igual, si le estamos regalando.
Uno para a simple eso, vista parecería eso, que sí, ¿no? No se maneja con precios internacionales, Luis, todo eso. Eso sí, pero hay que ver qué política, digamos. Fíjese que hace un año atrás, remontémonos a Evo Morales cuando estaba en Bolivia. Ajá. Antes el petróleo lo sacaban y le dejaban a Bolivia, supongamos, un 5%. Y Evo Morales tuvo una medida muy inteligente. Dijo, mire, si usted quiere explotar el petróleo, tiene que dejarle el 40% a Bolivia y el resto se lo llevan. ¿Me entiende? Entonces, las empresas siguieron explotando igual y ganaron dinero igual. Yo no sé si en la Argentina con el cobre pasa eso, no lo sé, pero quiero creer que tras la cordillera debe haber mejores condiciones económicas para trabajarlo. Si no, Chile, por ejemplo, vive con la reserva de Chile, es la reserva del cobre. Está bien que pueden tener mejores precios internacionales, mayores. Los problemas de Chile son otros, pero no es el económico de ese tipo. Así que no. Y el aumento también se da en este caso de aportes sociales, ¿no? Digamos que abarca más gente entre los anuncios porque salen muy escuetos y fraccionados. Están saliendo los anuncios todos en desordenados cuenta y en cuentagotas. Y bueno, nosotros pensamos que los aportes sociales pueden subir, pero no sabemos hasta cuánto. Es imposible después mantener eso, ¿no? Porque el costo laboral en Argentina... Ahora hay que ver, los sindicatos están totalmente sin voz y sin voto hoy, pero yo creo que cuando se aclare el panorama van a pedir Luis, yo creo que una de las últimas veces que vos viniste acá hablábamos del pedido que estaban haciendo, y todavía no había definición de quién podía ganar las elecciones, que pedían el famoso bono. Sí, de fin de año. Bueno, hay un bono de fin de año del Estado, sí, de 5.000 pesos, una empresa. ¿Sigue vigente eso? Sí, lo estamos pagando. Sí. Y después hay un bono, mire, nosotros en el caso nuestro, ¿no? Tenemos un bono de fin de año del Estado y un bono del sindicato. Así que pagamos dos por falta de uno. Porque decían que le iban a eliminar, varios representantes de sindicatos salieron en televisión diciendo en este momento no vamos resignamos insistir en esto porque queremos darle desahogo a nuestro partido que va a gobernar. Bueno, esa fue una intención política, pero yo creo que en el sindicalismo, en muchos sindicatos está el bono impuesto, ¿no? Tal vez algunos más, otros menos el importe, pero particularmente la negociación es así. Lo que pasa es que hubo tanta inflación que uno está desmedido, desbarrancado, entonces uno piensa, bueno, la gente no puede vivir sin... Los valores que se conocieron al viernes 13, justamente ayer, el viernes 13, de la inflación. La inflación. ¿Está apuntando a que esto va a estar de allí hacia arriba o de allí estable o de allí hacia abajo? Si yo tengo que hacer un pronóstico, diría que va a bajar. En enero empieza a bajar un poco. Bajar en el sentido, va a ser alta igual, porque estamos hablando de nosotros la inflación mensual es la que en otros países es anual. Sí. Es imposible de sostener esto. Pero esto obedece a la movilización del tipo de cambio, que llegó a 60 pesos más o menos en agosto. Y todo eso tiene un correlato y una... ¿Y en cuánto tendría que estar para que la economía funcione acá? No, los economistas dicen que este precio está correcto. Dice que este precio está correcto. Lo que pasa es que si sigue la inflación marchando, llega un momento que... se devora todos los límites. Se devora, sí. Lo que ha pasado siempre en nuestro país, lamentablemente.
que el dólar es el que rige la economía acá. Y ese es un tema es importante y es trascendente, porque ya la gente habla en dólares, cualquiera habla en dólares. Lo que no ocurre en otros países. Sí, no, Brasil, por ejemplo, no acepta el tema del dólar. Y bueno, entonces, eso, Italia mismo, que es un país que ha devaluado muchas veces, influye muy poco en la economía nacional. Ahora, la parte de exportación sí cambia. Bueno, volviendo a la exportación, por ejemplo, otros impuestos que han agregado a la carne, creo que la llevaron al 9%. El trigo y el maíz el 9%. La soja el 27%. Eso es una fuente de recaudación infernal, porque ahí no hay evasión posible, porque es todo declarado y por la exportación. Sí, eso está perfectamente controlado. Está todo controlado. Por los puertos. Eso es facilísimo de controlar. Así que no hay eso, pero aparte una fuente de recursos importante para el gobierno. Es decir, que Esperemos la que situación no da para un falso optimismo. No. La situación real. Yo diría que no, y que no choquen este tren, porque después... ¿Hay alguna forma de estabilizar un poco el barco? Está inclinado. Yo creo que es el grupo de economistas que está ahora, hay que darles un crédito para que puedan trabajar. Bueno, supongamos que ellos lo hacen, sí, y aplican medidas que a todos nos sacude. Sí, nos va a sacudir a todos. Nos va a sacudir a todos. Claro, ahí empieza el tamaño de la espalda. Hay espaldas que van a aguantar eso y otras más, y otras que van a caer de entrada nomás. ¿Qué pasa con todo eso? La idea es que, yo no sé cómo lo van a hacer, porque yo desconozco esto, cómo van a atenuar el padecimiento de las clases más necesitadas. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Sí. Que lo van a atenuar, lo van a mejorar, pero con el dinero de los que están en mejor posición. No, nunca con el esfuerzo del Estado. El Estado sigue pagando sueldos, sigue pagando, han puesto ministerios, subsecretarías, todo. Y nadie habla de obras públicas, de trabajo, de inversiones, porque hasta ahora lo que recaudamos es para comer también. Nunca pudimos hacer una pared en la casa, no pudimos hacer un tapial. Eso es lo que yo me preocupa. Es terrible, y además yo también pienso que eso se puede, si uno estabiliza la economía, se puede recurrir al Banco Mundial, a los bancos de fomento en el mundo, que algo nos pueden dar para hacer puntualmente una obra. Y lo dan con mucha facilidad. Con facilidades. Sí, eso sí. Pero claro, tenés que dejar una economía un poquito seria, entonces... Así que, bueno, ese es más o menos el panorama que yo te puedo decir. ¿Hacia qué sector, por lo que se ve hasta hoy sábado, ¿no? ¿Hacia qué ángulo gira la economía? ¿Va para la derecha? ¿Se queda en el centro? ¿Va para la izquierda? Mira, la economía funciona mejor si está tirando a la derecha, porque no hay... el de la izquierda no busca eficiencia, no busca eficacia, me parece a mí. Eso es una opinión personal. Sí, no, por supuesto, son respetables. Porque las empresas, está visto que las empresas estatales, que son de todo y de nadie, nunca dieron resultados, nunca progresaron, nunca hicieron. Tenemos empresas navales que nunca han hecho un barco, ahí la tenemos, en La Plata, donde está en Mar del Plata, las empresas esas. Después tenemos empresas aéreas que fabrican aviones, que fabricó un avión en los últimos 25 años, no sé, así nos vamos. Claro. Y tienen funcionarios de todo tipo y de todo rango. Y inclusive muchos que debutan en esas funciones, quiere decir que necesitan un tiempo prudente para entender cuál es la cerradura que tienen que abrir para después abrir la puerta, instalarse. No, lleva tiempo. Lleva tiempo.
nos pasó ya históricamente con el ferrocarril, nos pasó, bueno, nosotros hemos vivido una última parte de eso, pero fue destruido eso, porque era de todo y no era de nadie. Primero que rompimos los vagones, después que nos pagamos los boletos y después que se destruyó todo, no tenemos más ni vía tenemos hoy. Así que no es fácil administrar, porque yo veo que en Europa hay empresas nacionales de ferrocarril, de trenes, de qué sé yo, de todo tipo, naval, y funcionan bien. Y funcionan. No sé si bien o mal, pero a lo mejor funcionan. Acá las destruimos, básicamente eso. Y tenemos aerolíneas, por ejemplo, un déficit monstruoso. Este gobierno que se fue lo bajó al déficit, a la mitad o a la tercera parte de lo que era antes. Y ahora volvieron los mismos funcionarios del histórico. Sí. Así que, ¿qué futuro? Y los mismos sindicalistas que pararon tantas veces. Le hicieron la vida imposible. Qué realidad, ¿no? Sí, es triste, pero qué sé yo. Esperemos darle un poco de confianza a los nuevos economistas. Por supuesto, en esa línea está. Yo creo que alguna medida pro industria, pro campo, pro trabajo, digamos, tiene que darnos. Porque si no, no vamos a tener aportes sociales, no vamos a tener gente que trabaje. Retroceder en vez de avanzar. Claro, sí. Vamos a ser todos jubilados acá. Bueno. Luis Perazzi, gracias por acompañarnos, ayudarnos a pensar un poquito. Mire, el momento no es muy agradable, que si no tenemos, yo personalmente no veo que tengamos mucho futuro, pero y bueno, te dirás para vos, ojalá me equivoque. Exactamente, porque yo soy pro industria, pro trabajo, a mí me gusta la actividad y me gusta que me apoyen, que me alienten, en ese sentido. Claro. Como todo, sin cualquier duda, argentino, acá lo que cualquier argentino, el que empleado le gusta que su empresa o su lugar de trabajo progrese, crezca, bien, porque crece él también. Claro. Bueno. Bien, Luis, lo mejor en estas fiestas y ojalá se reviertan muchísimas cosas que nos están perjudicando. Ha sido el contador Luis Perazzi. Gracias. Felicidades. Igualmente.